Bienvenidos. Hoy tengo el placer de estar dialogando con Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y secretario internacional de la CGT, Sí. y con Patricio Nobili, director de Recursos Humanos de la región sur de Latinoamérica para Arcos Dorados, más conocido como McDonald's. Hoy vamos a estar hablando del futuro del trabajo, punto de inflexión después de la pandemia. Y estoy convencida que estamos viviendo un momento único de la historia de la humanidad. Y como decía Otto Scharmer el miércoles, la pandemia está amplificando lo que estamos viviendo. Por un lado tenemos la confluencia de los cambios en la demografía. Vamos a vivir más, aumenta la expectativa de vida, tenemos por lo menos 4 generaciones trabajando en la fuerza laboral y tenemos la inserción de la mujer con fuerza en posiciones de dirección y de toma de decisión. Y por el otro lado tenemos la tecnología, que como podemos ver en la historia, cada vez que hubo un cambio de paradigma o hubo una revolución industrial, la tecnología viene a cambiar la forma en que nos relacionamos, vivimos y trabajamos. Es por eso que me gustaría empezar contigo, Gerardo, Sí. y preguntarte, ¿cómo ves que la tecnología impacta la forma del trabajo en los afiliados de un sindicato? Mirá, yo creo que los procesos de cambios estructurales, de diseño, de fabricación, de montaje, industriales, se dieron en las distintas épocas de nuestro desarrollo como civilización. Por lo tanto, los trabajadores somos parte de ese movimiento y de esa dinámica. El tema tiene que ver, en mi razonamiento, por un lado, es que no le tenemos miedo. Bueno, es Segundo, buenísimo escuchar eso. No le tenemos miedo. Segundo, sí necesitamos un contexto que nos dé la oportunidad, porque no todos estamos en igualdad de condiciones, a nivel global, a nivel hemisférico y a nivel nacional. Y en la particularidad de lo que vivimos los trabajadores, nos damos cuenta que no todos también estamos en igualdad de condiciones, por lo tanto, necesitamos lo que nosotros denominamos una transición justa. Esa transición justa tiene que tener, digamos, un cuadro de, ¿cómo te puedo decir? Un cimiento, ¿no es cierto? Y una moldura, que es la política. O sea, la política es fundamental, porque en última, los impactos de la innovación tecnológica, cibernética, robótica, tiene que estar vinculada a una mirada política en el desarrollo del país. Y más aún, creo que lo importante de este momento grave que estamos viviendo en este siglo con esta pandemia, es que la política jugaba un tercer plano hasta el momento de la pandemia. Es decir, estaban los mercados, estaba la tecnología, la digitalización, etcétera. Y la política estaba golpeando la puerta para decir, y yo tengo que liderar todo esto. Es un poco lo que pasó en el 2008 con la pandemia financiera, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en la OIT y un discurso de Merkel y de Obama diciendo ahora vuelve la política a liderar el contexto de esta burbuja y de esta situación de pandemia financiera. No decían pandemia, pero yo le denomino pandemia financiera. El tema es que ahora, digamos, no solamente acá en América Latina y en Argentina, en el mundo, esta situación desgraciada que estamos viviendo dio la oportunidad que la política asuma un liderazgo mundial y territorial. Es decir, la política es la que nos orientó para resguardar nuestra vida y la que reperfiló en un contexto, en las distintas dimensiones, como para seguir manteniendo la actividad económica productiva y de una manera también como cuidar la vida de todos los conciudadanos, a nivel mundial y a nivel nacional. Por lo tanto, lo que nosotros decimos los trabajadores, que somos la demanda. Los trabajadores no somos la oferta, somos la demanda. Necesitamos que quienes tienen la responsabilidad de la política nos den una mirada con políticas sólidas a mediano y a largo plazo, porque así como el sector empresario, con justa razón, reclama una cierta cantidad de condiciones que tienen que ver reglas de juegos claras, previsibilidad, desarrollo sustentable, nosotros también necesitamos desarrollo sustentable y previsibilidad, porque en última los trabajadores representamos intereses. Y en mi caso, digamos, no hablo de lo personal, en mi responsabilidad como vocero
digamos, de mis trabajadores y de dentro de la CGT y a nivel mundial, represento intereses y sobre eso queremos ser parte en el debate, pero en un contexto donde la política me garantice que va a haber reglas de juegos claras. Me gustó mucho esto que rescato que decís, que los trabajadores o los afiliados de los sindicatos no le tienen miedo a la tecnología. Así que tomando esto, Patricio, me gustaría preguntarte si nos puedes compartir algún caso en que hayan implementado tecnología en los restaurantes de McDonald's, por ejemplo, cambiando la forma del trabajo. En primer lugar, creo que es muy importante entender que el avance tecnológico ya está y vino para quedarse. Digamos, es inevitable el avance de la tecnología. Entonces me parece que es muy importante empezar a entender que esa tecnología, cuáles son los puntos que podemos potenciar el ecosistema del trabajo. O sea, que esto pueda beneficiar a las compañías y sobre todo a los trabajadores. En nuestro caso, nosotros operamos la marca McDonald's en Argentina desde el año 86 y ya de ese momento invertimos en tecnología. Eso nos permitió que durante todos estos años poder, por ejemplo, ofrecer diferentes variedad de productos a nuestros clientes. Recientemente, ya hace algunos años, empezamos a implementar un concepto que McDonald's ya lo tenía en otras áreas del mundo, que es experiencia del futuro. El primer local en la Argentina fue el local de Unicenter, que si alguno que nos está viendo pudo ir a ese local, vio que la ambientación es diferente y también había una implementación tecnológica muy importante. ¿Las máquinas de autoservicio decís? Absolutamente, la máquina de autoservicio, que eso permitió, por un lado, descomprimir la toma de pedidos, facilitar los procesos operativos y brindarle al cliente otras variedades de producto. Pero lo importante acá es que eso generó aumento de las ventas y automáticamente tuvimos que tomar más gente. Entonces, no necesariamente implementar tecnología destruye puestos de trabajo, al contrario. Entonces hay que ser muy inteligente. Y tomando lo que dice Gerardo de esta transición justa, que coincido, me parece muy importante cuando las compañías implementan, digamos, tecnología, de alguna manera tener una charla con el sindicato y mostrarle cuál es el plan. Y si en algún caso llega a destruir puestos de trabajo, me parece que es importante tener un plan, anticiparte y reconvertir esas posiciones. Pero creo que el avance de la tecnología tenemos que verla como una posibilidad de avanzar y de hecho quedó muy claro durante la pandemia. Digamos, cuando hablamos de la tecnología hablamos también de las aplicaciones y cómo la tecnología facilitó, digamos, no solo a los usuarios de la tecnología, sino a muchos trabajadores que a través de esas plataformas pudieron mantener sus fuentes de empleo. Así que yo soy un convencido que es inevitable por un lado, pero que tenemos que potenciar para cuidar el ecosistema del trabajo. Entonces, escuchándote, Patricio, escucho que la tecnología aumentó productividad, no destruyó puestos de trabajo, creó nuevos puestos de trabajo y un concepto interesante, la transformación. Hubo transformación de puestos de trabajo. Entonces, sobre este punto, me gustaría que nos comentaras cómo las empresas y los empresarios pueden generar nuevas habilidades en sus colaboradores. Yo creo que lo más importante es primero tener una visión holística, digamos, del negocio y saber lo que está pasando en otras áreas del mundo y poder anticiparte. Obviamente la inversión en capacitación técnica es muy importante para poder reconvertir, digamos, determinadas posiciones, no solamente en nuestra compañía, sino, digamos, en la industria en general. En nuestro caso, a mí me gusta hacer la diferenciación en cualquier compañía tradicional. Por lo general, el área de capacitación está en recursos humanos. En nuestro caso es un departamento en sí mismo, con la entidad que tiene el departamento de operaciones, de marketing, es el departamento de entrenamiento, aprendizaje más desempeño, que lo que logra básicamente es que una persona que ingresa a los 16, 17 años lo podamos seguir desarrollando para ser el CEO de Arcos Dorados, hoy la persona que lidera la compañía en toda la geografía de Arcos Dorados, que son más de 20 países y somos 90.000 empleados, ingresó en una cocina. Sí, ayer lo comentó Wood Staton. Absolutamente, habló de Marcelo. Y por otro lado, el 50% de las personas que hoy lideran las unidades de negocio y los equipos de liderazgo, ingresaron también en una cocina. En mi caso, yo ingresé cuando tenía 17 años. Y es muy importante entender el contexto y en ese sentido, por ejemplo, yendo también a tu pregunta, en nuestro caso implementamos una fábrica digital. Esa fábrica digital trabaja con metodologías ágiles y tiene diferentes squads. Y obviamente requirió nuevas habilidades. Definitivamente la agilidad es una habilidad necesaria de vista para el futuro. Todo lo que tiene que ver con liderazgo y liderazgo virtual. De qué manera nos vamos a relacionar de alguna manera en el futuro. Resiliencia, ¿no? Claramente son algunas habilidades necesarias para entender un poco lo que nos está pasando y toda la parte de datos, ¿no? Poder analizar los datos y me parece que dentro del área de recursos humanos, que muchas veces es difícil cuantificar en términos de resultado de negocio alguna acción, me parece que Analytics también trajo no solamente tomar decisiones por el estómago, sino también poder cuantificarlo, ¿no?
Total, interesante lo que estás diciendo, porque estás hablando profundidad de conocimiento, pero en algún punto una diversidad de competencias más flexibles, soft, que permiten trabajar en un mundo más virtual. Y si pensamos en el sindicato, Gerardo, ¿cómo ustedes ayudan a sus afiliados a adquirir nuevas habilidades? Bueno, primero, digamos, necesitamos tener una mirada estratégica y una política permanente de diálogo y de concertación con la contraparte que vendría a ser la Cámara Representativa del sector empresarial. Por lo tanto, me parece que el diseño y el molde gira por ahí, sobre la base del entendimiento y una mirada de alianza estratégica, así que eso signifique que perdamos soberanía o independencia en los intereses que representamos. Vuelvo a hablar de intereses. Pero eso no quiere decir que busquemos de jerarquizar, por ejemplo, en el caso de la construcción o de las industrias privadas, jerarquizar el nivel y el protagonismo del sector empresarial como el sector de lo que es la fabricación o la construcción. Es decir, y con eso también acompaña, digamos, como una acción virtuosa de que tengamos un sindicato moderno, un sindicato actualizado, un sindicato que actúe con un nivel de transparencia, dándole participación a todos los trabajadores y a las trabajadoras, y en ese caso, digamos, la importancia de definir una política, digamos, de formación y capacitación profesional. Eso le da seguridad, entendimiento, información controla la acción, pero digo, todo eso se puede realizar, se está realizando y ojalá sea una política determinada con el eje, vuelvo a repetir, de la política. Me parece que es fundamental que no vayamos por detrás de los acontecimientos, porque por suerte Patricio está hablando, digamos, de una tendencia que va marcando un posicionamiento y un reposicionamiento en los contenidos y en el desarrollo del productivo, porque es parte de una empresa multinacional. Entonces, todos los efectos o las experiencias que hay en otras partes del mundo la incorporan a Argentina. Y hay muchas actividades que son, digamos, de plataforma nacional. Y por eso necesitamos que no solamente se capacite el trabajador, que es el que desarrolla el trabajo, sino también el empresario, que tenga una mirada actualizada, competitiva, y no sobre la base, digamos, de mirar sus intereses propios, que son justos, son lógicos, sino tener una mirada como empresario, que es otra forma de mirar las cosas, ¿no? Entonces, me parece que Argentina tiene mucho para dar en este sentido, porque tiene, digamos, un capital humano que hay que enriquecerlo. Por eso me parece que debe haber una política educativa global, como dijo su santidad, el Papa Francisco. Dice, hay que globalizar la educación y la formación profesional. Tiene que haber, digamos, una convergencia entre el desarrollo de capacitación específica que hacemos en cada organización sindical, junto con las cámaras, porque indudablemente esto no es individual, sino forma parte de un criterio, digamos, que nos competen a los dos, pero también tiene que haber un nivel educativo, digamos, global, ya que tenemos tantas herramientas de la tecnología, como recién se señalaba, y como se ve ahora con las plataformas, etcétera, etcétera, de cómo reactualizar la capacitación, el conocimiento, la información, por ejemplo, de nuestros maestros, de nuestros profesores. Es decir, yo creo que hoy tendría que haber una política en el Ministerio de Educación vinculando sectores de maestros y profesores para ver cuál es el país que tiene mejor educación y con mejor nivel de rendimiento y productivo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, hacer seminario, es decir, que de capacitación, de orientación, porque en última parece como que si nos quedamos con los brazos cruzados, ¿no es cierto? Y nos quedamos analizando, digamos, las dificultades que tenemos en Argentina y no nos damos cuenta de que la educación es un eje central en el desarrollo de una sociedad, pero con justicia social, porque en última es fundamental. Me parece que en este tiempo, ¿no es cierto?, cuando decimos la resiliencia que demás que nos lleva esta pandemia, es decir, convocar, ¿no es cierto?, a que en cada área, en cada provincia, a nivel nacional, nuestros profesores vean otras experiencias educativas y lo hacen por plataforma. Y es una forma de enriquecer el contenido como para aprovechar para que generemos un salto cualitativo, porque si realmente seguimos girando
digamos, en hacer lo mismo, con un sistema educativo que responde a una lógica de un país de hace 40 años, estamos mal, me parece que no tenemos Sabes destino. que te escucho, Gerardo, y creo que escucho qué país queremos ser, ¿no? Claro. Un país con diálogo, un país con consenso, un país dando las conversaciones tal vez difíciles, haciendo este alineamiento que me parece muy interesante. ¿Tenemos la educación y las carreras que se requieren para que los futuros egresados puedan cubrir los puestos que se requieren? Digamos, son conversaciones que tenemos que dar para el país que queremos ser. Sí, yo creo que hay un contenido en la matriz educativa y en la formación y la capacitación de nuestro docente que está, digamos, potencialmente en condiciones, digamos, de dar una respuesta a la necesidad nuestra. Pero yo creo que hay que dar un paso más. Digamos, no alcanza con lo que conocemos. Hay otras cosas que están sucediendo, que a lo mejor no nos gustan, pero son parte de la realidad. Y hay que pensar que Argentina se tiene que integrar en el contexto mundial, tanto en el desarrollo productivo, en el crecimiento, como también en el sector educativo. En esa polinomia, los trabajadores jugamos un papel importante y los empresarios también como actores sociales. Como dijiste, todos tenemos intereses. Claro. Y como dijo ayer Michelle Bachelet, en este sistema complejo, atándolo, no habló de intereses, pero habló que todos teníamos que ganar. Entonces vos estás hablando de los intereses de todos, de los empresarios, de los trabajadores. Sí, porque en ese caso el papel del Estado es fundamental. Te podés imaginar que en estos cambios estructurales que se dan con la robotización, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, digamos, ese proceso, en esa transición, genera mucha gente que queda, digamos, en el camino. Total. El tema es que no Si tienen querés, que quedar en el camino. ahora vamos a ahondar en eso, pero me gustaría, ya que estás hablando de acuerdos, creo que cuando lo escuchamos a Thomas Friedman el miércoles, él habló de acuerdos colaborativos multidimensionales y me pareció, digamos, muy atinado para el futuro del trabajo. Entonces, lo que me gustaría preguntarte es cuáles son las bases y qué tenemos que hacer para poder tener acuerdos colaborativos desde el mundo sindical y el mundo empresarial desde tu punto de vista. Mira, esto que estamos hablando conceptualmente es algo que se dieron en distintas épocas, ¿no? Cuando uno ve qué es lo que pasó en los países, a mí me toca por estar en la OIT recorriendo distintas experiencias y te encontrás con modelos que surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y hablo de países conocidos, Alemania, Francia, etcétera, ¿no? Es decir, como para dar un ejemplo. Y ellos empezaron, digamos, de a poco, pero empezaron sobre la base de incorporar la cultura del diálogo. La cultura del diálogo no es fácil, lleva su tiempo, y un entrenamiento. Y eso es lo que nosotros reclamamos. Es necesario, y creo que los empresarios también, porque a mí me consta que uno habla con el sector productivo sobre la base de lo que significa el diálogo y hay coincidencia. Por esa misma razón hay una viabilidad y una agilidad planteada, y creo que vos, Patricio, también la habrás visto, digamos, en las relaciones bilaterales de los intereses que vos representás del sector empresario con el sindicato, que hay una relación, una vía de conexión que permite, digamos, jugar virtuosamente para que los resultados sean, digamos, buenos para uno y para otro. Y esa lógica es buena en Argentina. O sea, no hay una mirada contra el desarrollo, el capital y la representación empresaria. No, decimos, nosotros los trabajadores decimos, si no hay empresarios no hay trabajadores. Y los empresarios dicen, si no hay trabajadores no hay empresarios. Sobre esa lógica me parece que tenemos que generar en práctica, logrando la tolerancia, el respeto y saber que un salto cualitativo no puede ser de que yo solamente quiera juntarme con la gente que piense igual que yo. Uno, total. No, yo tengo que saber que del otro lado tengo otros intereses y gente que seguramente no coincide con lo que yo digo. Bueno, eso lleva una cultura, ¿no es cierto?, de tener tolerancia, de sabernos escuchar y lograr un entendimiento para encontrar, digamos, una matriz que sea un resultado que lo beneficie a ellos y nos beneficie a nosotros. Y el papel fundamental, el Estado tiene que garantizar el bien común y garantizar las reglas de juego con políticas públicas y políticas a mediano y a largo plazo. Si no tenemos esa cuadratura, si no tenemos, hoy es una época de plataforma, si no tenemos esa plataforma, la comunicación, como sucede cuando tomamos una plataforma débil o poco, digamos, robusta, tenemos problemas de conexión. Bueno, necesitamos un Estado robusto, necesitamos con una mirada estratégica que atienda a las necesidades de este momento. Gracias, Gerardo. Me gustaría preguntarte, Patricio, si nos puedes compartir algún ejemplo de un acuerdo colaborativo que se haya dado en Arcos Dorados hoy durante la pandemia.
Bueno, por supuesto, digamos, la pandemia nos atravesó no solamente a McDonald's, sino digamos, al mundo entero. Nosotros en Argentina somos 15.000 empleados y el principal foco cuando empezó a suceder digamos, lo que nos está pasando fue preservar los puestos de trabajo. Y bueno, empezamos a trabajar de qué manera nosotros podíamos bajar ese lineamiento y justamente cuidar los puestos de trabajo de las 15.000 personas que trabajan en Arcos Dorados. Un sábado a la mañana estaba leyendo una nota y esa nota hablaba de la Cámara del Software, donde hay 10.000 cupos todos los años que ellos no pueden cubrir, no producto de la pandemia, sino en general, porque son carreras que por lo general digamos, no se estudia y no hay egresados que puedan cubrir esas posiciones. Entonces, cuando veo la necesidad puntual de las 10.000 personas que necesitaban, bueno, consigo el teléfono de Jorge Nigro, que es parte del secretario de la Cámara del Software. La Cámara del Software agrupa 1.600 compañías. Entonces lo llamo y empezamos a dialogar de qué manera nosotros podíamos, en este contexto puntual, donde tenemos 15.000 empleados y teníamos muchos de los locales cerrados y sin poder operar, podíamos transferir por un periodo determinado nuestros empleados en esas industrias. Y empezamos a pensar un poco más allá. ¿De qué manera nosotros dentro de la compañía, así como tenemos el próximo CEO o el próximo director de recursos humanos, tranquilamente puede estar el próximo programador de alguna de esas compañías? Entonces no esperar a que la gente se reciba, sino empezar antes y contarles de qué se trata el mundo del software. Y en ese camino fuimos. Entonces pudimos transferir empleados nuestros que hoy estaban de alguna manera sin poder trabajar porque sus locales estaban cerrados, bueno, yendo a trabajar a otras compañías. Y luego de eso, bueno, empezamos a hacer otros acuerdos con Mercado Libre, con Mondelez, con Walmart, y esto fue posible por el diálogo con el sindicato. Y no solamente el diálogo en este momento, sino hemos construido una relación de años con diferencias, por supuesto como pueden existir, que están bien, pero con muchos acuerdos. Y el acuerdo puntual fue, vamos a preservar los puestos de trabajo y darles oportunidades a nuestra gente en este contexto. Entonces, no hablar de la nueva normalidad, sino también una nueva oportunidad. Y claramente la pandemia para nosotros, en términos de desarrollo de la gente, fue una nueva oportunidad. Y hoy tenemos mucha gente trabajando en otras industrias que cuando finalicen, digamos, sus contratos en esas compañías van a volver a trabajar con nosotros y van a volver más formados porque tuvieron también otra experiencia. Total, interesante. Hasta aquí ahora hemos hablado cómo la tecnología, no nos podemos, digamos, la tecnología ya llegó y la tenemos que abrazar para generar nuevas oportunidades, tenemos que entrenarnos, hablamos de acuerdos. Pero me gustaría traer la ley de teletrabajo, que la verdad, desde el punto de vista de los empresarios y las empresas, sentimos que no fuimos escuchados en términos de cómo fue la sanción de la ley. Entonces me gustaría invitarlos a ambos dos, si pudieran formar parte, imagínense que forman parte de la comisión que está reglamentando la ley de teletrabajo. ¿Qué mejorarían de la ley de teletrabajo? A ver, si querés empiezo sí, yo, Gerardo. Yo creo que hay determinadas palabras que en Argentina tienen una connotación negativa. Uno es cuando habla de flexibilidad, automáticamente se asocia a flexibilización laboral y automáticamente se asocia a destrucción de derechos o pérdida de beneficios para los trabajadores. Y tener un trabajo flexible no necesariamente tiene que ser eso. Y me parece que el teletrabajo lo que viene a buscar es ser mucho más flexibles en términos de, bueno, la demanda que uno puede llegar a tener durante el día. En términos de, antes de la pandemia, el mundo el 36% trabajaba en teletrabajo. Se entiende que luego de la pandemia, más del 50% de los trabajadores a nivel mundial van a ser teletrabajadores. Viendo la ley, me parece que hay algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Uno tiene que ver con, fue muy estricto el tema de la jornada de trabajo. Por supuesto, ninguna persona tiene que trabajar más de la cantidad de horas por la cual es contratada. Por supuesto, digamos, el trabajo es una parte de la vida, ¿no? Pero por otro lado, al ser tan estricto, hay industrias que a lo mejor trabajan con diferentes usos horarios y que necesitan tener cierta flexibilidad. El segundo tema tiene que ver también con la posibilidad de que el empleado, de un día para el otro, sin tiempo, digamos, le pueda decir a la empresa, no quiero hacer más teletrabajo y quiero volver a la oficina. Y eso obliga a las compañías a tener, digamos, un espacio disponible cuando muchas veces ese espacio no se utiliza. Entonces me parece que ahí puede haber una eficiencia. Y otro tema tiene que ver con los accidentes laborales. Por supuesto, las compañías tienen que garantizar todas las condiciones, pero es muy difícil también poder garantizar las condiciones en todos los domicilios de todos los trabajadores que las compañías tienen. Entonces, cualquier accidente dentro del ámbito del teletrabajo, no importa, digamos, el espacio de la casa, es considerado accidente de trabajo y eso me parece que puede, digamos, generar alguna contingencia o hay una oportunidad. Me parece que hay una oportunidad para seguir pensando en la reglamentación.
Gracias, Gerardo. Bueno, mirá, creo que es un gran desafío. En principio, hace unos años, cuando apareció la digitalización, Internet, yo me acuerdo que estaba en una conferencia BIT y se había puesto, digamos, como prueba algunas compañías en Suiza de hacer una especie de trabajo en su en vez de la oficina, tipo teletrabajo. Y realmente al tiempo, a los 6 meses, hicieron una encuesta, un análisis, no sé, de costos, programática y demás, se encontraron con que había caído el nivel de rendimiento, ¿no? Y había una fatiga laboral que se presentaba por el hecho de que el empleado o el trabajador o la trabajadora no tenía la oportunidad de decir, uy, me tengo que bañar, por ejemplo, porque tengo que ir a trabajar, me tengo que cambiar, tengo que ir a tomar el colectivo o el subte, etcétera, y encontrarme con quien está en la mesa de entrada y con mis colegas. Bueno, se encontró, ¿no?, como que no daba un resultado de eficacia y de productividad, y creo que por eso antes de la pandemia no se utilizó en muchos casos, ¿no es cierto?, esa experiencia por ese resultado. Vino la pandemia, indudablemente el teletrabajo dio una oportunidad para que muchas actividades, en el caso de la construcción ese problema no lo tenemos, en el caso del sector industrial no, en el área administrativa posiblemente sí, pero la cuestión es que ante el advenimiento, digamos, de la pandemia, y se generó esta nueva modalidad, y las organizaciones sindicales reaccionaron bien. O sea, en todos lugares, me parece que, Patricio, vos no tuviste dificultad con el gremio para más o menos actuar en consecuencia, así el seguro, así Sergio Palazzo en el bancario, en todo funcionó. Bueno, después aparece esta decisión de la política, porque surge de la Cámara de Diputados o del Senado, la oportunidad de discutir esta ley. Yo creo que el sector empresario no tuvo mucha oportunidad de hablar, nosotros tampoco no tuvimos mucha oportunidad, digamos, de exponer, ¿no? Más allá que podamos tener o no coincidencia con la ley. Nosotros sabemos que una ley que no fue tratada y no hubo un consenso y una instancia de diálogo, de concertación, después está la ley, pero en la práctica no se lleva adelante, ¿no es cierto? Muchas leyes. Si uno hace un análisis de cuántas leyes, digamos, se aprueban por año y cuántas se usan o conocemos en la práctica, nos vamos a encontrar que realmente va a haber una sorpresa. Lo que digo es que no sé por qué razón no se buscó, no se agotó la instancia de abrir una mesa de diálogo, discutir, escucharnos y lograr algo que nos dé la posibilidad, ¿no es cierto?, que sirva para ambas partes. Lo que sí sé que los sindicatos que tienen esa condición y esa modalidad van a perfeccionar, es decir, muchas de las cosas que se manifestaron acá en una relación bilateral con la Cámara Empresaria o con cada una de las empresas. Creo que esa es la mejor garantía. Indudablemente hay muchas cosas que son aplaudibles, otras cosas que son innecesarias. No sé, me parece que tranquilamente en Argentina se podría haber utilizado el mecanismo del diálogo y la concertación como para que todas las partes lleguen a un consenso y tener una ley que sea aprobada por todos. Me gustaría, para ir cerrando, pedirle a cada uno de ustedes que desde su lugar, desde su metro cuadrado, puedan compartirnos una acción que podrían hacer desde el mundo sindical y desde el mundo empresarial para llegar al país que queremos ser. A ver, yo soy un convencido que hoy en día en la Argentina y en muchos países de la región, el éxito, digamos, de una persona del futuro está condicionado por haber tenido éxito o haber tenido suerte en el momento de que naciste, ¿no? Digamos, cómo fueron las condiciones de vida de esa familia en ese momento determinado. Entonces me parece que todos los que tenemos algún rol social, ya sea en las compañías, en los sindicatos, en el Estado, tenemos que generar prácticas y procesos que tiendan una mano a aquellas personas que no tuvieron la oportunidad. Hoy en la Argentina
Si bien la desocupación está en torno del 13%, cuando vemos la desocupación en jóvenes, en personas que tienen entre 18 y 24 años, está por arriba del 20%. Son casi 2,5 millones de jóvenes que no encuentran trabajo y de los cuales 1,5 millones tampoco estudia. ¿No? De lo que se hablan de los ninis, que a mí me gusta hablar más de niní que no, porque muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de estudiar y no tuvieron la oportunidad de trabajar. Y me parece que en ese sentido el trabajo tripartito del sindicato, las empresas y el Estado es fundamental. En nuestro caso, para pasar del decir al hacer, desde el año 2007 estamos implementando con los diferentes gobiernos y con el sindicato un programa que se llama Jóvenes con Futuro, que fuimos a buscar personas que no habían terminado la escuela técnica secundaria. En muchos de los casos estaban en segundo o en tercer año, que habían abandonado, los fuimos a buscar. Hicimos un programa de una práctica calificante donde en nuestros locales aprendían toda la parte de edilicia y de mantenimiento de los equipos y en el sindicato la parte teórica. Luego de esos 6 meses la compañía los incorporaba, digamos, a la compañía de manera efectiva. La práctica era rentada en esos 6 primeros meses y de alguna manera empezamos a darle una oportunidad de empleo a mucha gente que no tenía y los ayudamos a que retomen el estudio. Y el ejemplo más reciente también de la articulación público-privada fue la apertura del local del barrio 31, que claramente eso fue un trabajo en conjunto con el gobierno de la ciudad, que facilitó que 80 personas del barrio 31 hoy tengan trabajo y su primer trabajo formal para muchos de ellos. Entonces me parece que todos tenemos la responsabilidad de tender una mano y hacer un país más justo y más equitativo. Gracias, Gerardo. Sí, yo creo que los datos que tenemos hoy son lamentables. Creo que nos tenemos que preguntar toda la dirigencia por qué está pasando lo que está pasando. Yo creo que hay una responsabilidad transversal, el hecho de que tengamos, digamos, desde cuando estaba Alfonsín, me acuerdo que salieron las cajas del pan, fue todo un escándalo y un debate que se repartían 800.000 cajas de pan, ¿no? Para familias vulnerables, como se llama. Hoy tenemos 11 millones. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos está pasando? Argentina no está creciendo desde el 2007, sí. Por lo tanto creo que todos esos datos nos tienen que dar la posibilidad de reaccionar, ¿no? Y la manera de reaccionar es teniendo en esta nueva oportunidad un trazado diferente al que veníamos teniendo. Y me parece que pensar que el problema de Argentina se puede resolver, digamos, desde la soledad, estaríamos muy equivocados. Creo que tenemos que sumar en una mesa todas las fuerzas políticas, los actores sociales, el sector empresarial, el sindical, y trazar ahí un esquema de la Argentina que queremos, ¿cierto? Porque en último por ahí, si yo vengo y hablo con los empresarios que están en IDEA y venimos lo de la CGT, coincidimos en las metas. El tema es la brújula, ¿no? Porque no alcanza las metas si no tenemos una brújula. Entonces la brújula hay que discutirla. Total. Hay que discutirla. Entonces eso es lo que pretendemos. Tener una mesa para el país que queremos. ¿Qué queremos ser? ¿Un país exportador, un país interno cerrado, de los niní o los no, que representan un 30% de nuestra sociedad asalariada? Hoy tenemos el 50% de desocupación. Digamos, ante esta circunstancia, creo que no podemos ser egoístas. No podemos ser egoístas. Por más que nos sintamos como la fuerza, la inteligencia y los ideales y las utopías para resolver todo. Esto no se puede resolver desde un solo lugar. Lo tenemos que resolver entre todos los sectores que representan la vida institucional de la Argentina. Escuchándolos, la verdad es que siento que estamos en un momento único, como les decía. Creo que los acuerdos colaborativos son los que nos van a permitir alcanzar el país que queremos, pero también creo que necesitamos mucho coraje desde lo individual para abrazar la tecnología, para transformarnos y saber que nuestros propios trabajos van a ser posibles de automatización. Así que creo que el futuro que ya llegó tiene muchísimas oportunidades y realmente queremos aprovecharlas todos juntos. Así que para mí fue un honor dialogar con ustedes. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Gracias.